Muy buen día, mi nombre es Israel Suárez, bienvenidos a su canal Apologética Netzarita. En un video pasado hablamos acerca del paganismo que existe dentro de la fiesta de Purim. El día de hoy vamos a hablar acerca del origen del Maguen David, es decir, la estrella de David, y la Hamza, así como también de la Kipá, donde ahora sí vamos a entrar en profundidad sobre cada uno de estos temas y conoceremos su origen histórico y cómo es que fue trascendiendo en la historia hasta nuestros días. Primero vamos a hablar sobre la Maguen David o estrella de David, que es el escudo de la bandera del Estado de Israel. Al respecto de ella, Gershom Scholem, uno de los más grandes eruditos judíos de nuestro tiempo, que fue investigador del misticismo judío de la Kabbalah y uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, conjunto un estudio exhaustivo sobre la historia de la Maguen David, concluyó lo siguiente: la Maguen David no es un símbolo judío y por lo tanto no es un símbolo del judaísmo. Se preguntó unos meses después de creado el Estado de Israel si la estrella de David era digna de figurar en la bandera de Israel. La primera afirmación del estudio fue que no cabe duda que este no era un símbolo del judaísmo. Nació en la magia judía, distante de la Kabbalah y más antigua que esta. La magia fue un fenómeno recíproco con otros pueblos vecinos. Este dibujo mágico, dice el autor, servía para defender al hombre de los ataques de espíritus malignos, y era en principio dos estrellas diferenciadas, sobre la leyenda judía del poder del rey Salomón, sobre demonios y espíritus malignos, y un anillo mágico que éste empleaba. Nació el nombre de escudo de Salomón para este signo, inserto en dicho anillo mágico. Al parecer fueron los árabes, los de la Edad Media, quienes difundieron esta denominación que mantenían al demonio a raya, entre ellos la estrella de triángulos invertidos. Maguen en hebreo significa escudo. Este fue el sentido que el símbolo tuvo para las masas judías en el siglo XIX. El sabio de la secta de los caraítas, Yehudá Hadasí, fue el primero que llamó a este signo Maguen David en uno de sus libros. En el libro de Rabbi Jamai Vitai se encuentra el dibujo de la Maguen como un talismán, a prueba de cualquier cosa. También lo llama identificándolo a Salomón, como es recurrente. Reuben Kashanin escribe en una página del Misterio de Exteriores de Israel que en 1354 los judíos de Praga fueron autorizados por el emperador Carlos IV a exhibir una bandera roja con una estrella de 6 puntas, que posteriormente sería llamada Maguen David o escudo de David. Pero los estudios más serios reflejan que la Maguen David en realidad es más antigua y es la estrella de Moloch en Renfán. En Hechos 7:43 dice lo siguiente: antes bien, llevasteis en lo alto del tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán. Las imágenes que hicisteis para adorarlas os transportaré, pues más allá de Babilonia. Esto también lo podemos ver en Amós 5:26. El hexa es entonces un antiguo símbolo pagano que no tiene nada que ver con el Dios de Israel, aunque ellos lo hayan adoptado. Este dios Sol es adorado en la persona de Baal o Lucifer, portador de la luz y el único para instruir a la humanidad en el misterio de iniquidad. Por tanto, el hexa viene a ser un símbolo de la más alta religión satánica sobre la tierra. Es el trono de la serpiente simbólicamente hablando. Gershom Scholem afirma que el hexagrama desciende del paganismo y que en realidad nunca fue la estrella de David. Si hay judíos de los que podemos aprender, entonces el señor Scholem es uno de ellos. Él dice lo siguiente:
El hexagrama no es un símbolo judío y no representa ninguna esperanza. Él sigue diciendo, aunque tiene alguna conexión emocional con algunos judíos piadosos en todo el mundo, antes ocupaba más bien un lugar de temor representado por la magia. También hay que saber que la Magen, o la conocida Magen de David, es también utilizada en otras religiones, incluso aún más antiguas que en el judaísmo rabínico que floreció en la Edad Media. Por ejemplo, en la India, el hexagrama, la estrella de David de 6 picos, es conocida como Surya Yantra. En el hinduismo, Surya significa la luz suprema. No es coincidencia que este nombre sea muy parecido a otro nombre de Satanás. A su vez, Yantra significa instrumento o máquina, por lo cual Surya Yantra, lo que significa instrumento de la luz suprema, ese es el significado. Actualmente la estrella de 6 picos es llamada la estrella de Vishnu, reflejando una unión cósmica entre Kali y Shiva, que son deidades del hinduismo. Una estrella de 6 picos fue encontrada en Kataragama, Sri Lanka, un famoso sitio de peregrinaciones para ambos hindúes y budistas. El grabado es fechado en el siglo III antes de nuestra era. Este grabado es encontrado en el Museo Fur Bolkenkude, Basilia. Por ejemplo, un seguidor de la deidad hindú de Krishna, Swami Karasinga, en uno de sus escritos dice lo siguiente. Este artículo es sobre los orígenes de Satkona, la estrella de Goloka o el yantra de Goloka, su trascendental significado, su uso histórico en los Vedas y otras ancianas culturas, su uso en la cristiandad e islam y su eventual adopción en el judaísmo en el siglo XVII como un símbolo popular del judaísmo. Por ejemplo, también la estrella de David o la Magen David también es usada en China, que es la estrella de 6 picos, aparece en el libro de los cambios, que es uno de los más ancianos documentos chinos donde aparece la estrella de 6 picos. En este libro de los cambios contiene un sistema adivinatorio comparable a la geomancia, que es la adivinación de la Tierra. Por ejemplo, Fu Xi, uno de los primeros regidores de China, entre el 2852 al 2738 antes de nuestra era, dijo que recibió por revelación sobrenatural los trigramas organizados como hexagramas. Entonces también a través del Imperio Romano han sido encontrados decenas de descubrimientos arqueológicos con la forma de 6 picos. Más de 10 de esos mosaicos fueron descubiertos en Pompeya, Italia, en el monte Vesubio. Uno de los más impresionantes mosaicos encontrados muestran la estrella de 6 picos junto a la esvástica, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, entendamos que la estrella de David o la Magen David no solamente se utiliza en el judaísmo, sino también utilizada en otras religiones, debido a que es una estrella aún más antigua que el judaísmo rabínico, o incluso más antigua que el tiempo en el que apareció Yeshua, y que a la posteridad el paganismo que adoptaron los judíos en Babilonia lo agarraron y lo introdujeron en la religión de Israel, a lo cual pues también se les recriminó por esto. Ahora bien, vamos a ver otro amuleto o símbolo que se usa en el judaísmo rabínico, que es la hamsa, que es también conocida como una manita que tiene un ojo. Este amuleto o talismán es pagano y es conocida como hamsa y fue portado por los cartagineses desde el 820 antes de la era común como atributo de la diosa Tanit, la consorte de Baal, equivalente a la diosa fenicia Astarte, Ishtar en Babilonia o Astarot. Usado por los musulmanes también la hamsa para evitar representar la imagen de seres divinos, profetas y otros personajes religiosos. Ese talismán, la hamsa, es usado como
mano poderosa que representa a un falso dios o ángel caído. Eso se llama aniconismo o ausencia de representaciones gráficas, superstición, comparable al que algunos individuos le dan a una herradura o una pata de conejo suponiendo que les traerá buena suerte. Pero más allá de ello, el Hamsa constituye entre los grupos musulmanes o judíos un modo de adoración neopagano. Los musulmanes lo que hacen es establecer una relación entre los 5 dedos de la mano y los 5 pilares del Islam, a pesar de que el Corán prohíbe el uso de amuletos y la superstición en general, también llamado este amuleto, el Hamsa, como la mano de Fátima, en alusión a Fátima, la hija de Mahoma. También se le llama el ojo de Fátima, debido a que en algunas versiones el símbolo pues incluye el ojo, como les mencionaba. Pero hay que entender que este ojo es el ojo de Horus, que es otro dios egipcio pagano que era hijo de Osiris, el dios que fue asesinado por su propio hermano Set. En el judaísmo rabínico, por su parte, con frecuencia lo llaman la mano de Miriam, hermana de Moisés y de Aarón, o mano 5. La versión judía lleva 4 pequeños peces colgando de la muñeca. En ocasiones contiene otros símbolos como ojos, estrella de David, es decir, estrella de Moloch, peces, flor de loto, entre otros. Todo esto con la intención de fortalecer el poder de la Hamsa, que posee innumerables representaciones. Algunas personas piensan que cuando es representado con los dedos juntos, el amuleto sirve para la buena suerte. En el caso de poseer los dedos separados, se usa para alejar las energías negativas. De acuerdo a la tradición popular, los musulmanes relacionan los 5 dedos de la mano con los pilares del Islam, mientras que los judíos le atribuyen el simbolismo a los 5 libros de la Torá. El empleo de la mano de Dios se da en la iconografía judía, ya a partir del año 244 en la Era Común. En los frescos parientales de la sinagoga de Dura, Europos en Siria, y desde el 518 y 529 en la Era Común en mosaicos que Marianos y Janina realizaron en la sinagoga de Beit Alfa Galilea en Israel. No obstante, sí es usado en el judaísmo rabínico. A esto podemos llamar como idolatría judía de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9 dice lo siguiente: sé tu tribulación y tu pobreza, si bien eres rico en gracia y santidad, y que eres blasfemado de los que se llaman judíos y no lo son, antes bien son la sinagoga de Satanás. Ahora vamos a hablar acerca de la kipá, que es aquel gorrito que se ponen los judíos, que es otro elemento utilizado en el judaísmo rabínico. Vamos a hablar en profundidad sobre este tema. Hoy en día, no solo los judíos usan habitualmente una pequeña gorrita para cubrirse la cabeza en sus cultos, sino también algunos grupos judíos mesiánicos o incluso creyentes nezaritas, que están reevaluando sus creencias desde una perspectiva hebrea. También han adoptado esta costumbre. Sin embargo, veamos qué tiene que decirnos la misma Torá al respecto. La palabra kipá viene del hebreo kippur, que significa cubrir o expiar. De ahí el nombre para la fiesta, Yom Kippur. Algunas de las razones dadas para justificar el uso de la kipá como mandamiento hoy incluyen el reconocimiento de que Dios está por encima de la humanidad, aceptación de las 613 misbot, mandamientos, símbolo de identidad judía, demostración del ministerio de todos los judíos. Vamos a examinar algunos pasajes que, dicho sea de paso, la gran mayoría no son de la Torá, sino de los escritos del Tanaj, los cuales usan para tratar de justificar que el hombre debe de usar una cubierta sobre su cabeza. Pero nosotros, examinando el contexto, trataremos de llegar a conclusiones que sí es correcto
o no dicha interpretación. Primero, segundo libro de Samuel 15:30 dice lo siguiente: David continuó subiendo por el monte de los olivos, llorando según subía, la cabeza cubierta y andaba descalzo, y toda la gente con él tenía la cabeza cubierta y lloraban según subían. Este verso es correcto y es un mandamiento para usar kipá o una cubierta en la cabeza. Bueno, entonces también es un mandamiento andar descalzo siempre. También los judaizantes afirman que así como Aarón y sus hijos se les ordenó que usaran un turbante o una cubierta en la cabeza según Éxodo 28, 39 al 41, el problema es que nosotros no somos sacerdotes que oficializan en un tabernáculo o en un templo, pero tratemos de llegar al fondo de la cuestión. Ahora bien, dentro de las mismas distintas corrientes dentro del judaísmo, existe aún un gran debate acerca de si o no usar una kipá, ya que es considerada una ley alágica, es decir, de los mandamientos que establecen los rabinos, o simplemente una costumbre. Por ejemplo, el profesor Jacob Lauterbach ha señalado lo siguiente: la costumbre de rezar la cabeza descubierta o con la cabeza cubierta no es toda una cuestión de derecho, es decir, de una ley alágica. Es más bien, o simplemente, una cuestión de la propiedad social y el decoro. Bueno, si es esto cierto sobre el usar una kipá como una obligación, entonces, ¿por qué Saulo de Tarso, Pablo, deja en claro en el Brit Hadashah que los hombres no han de tener nada en sus cabezas, como lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 4? ¿Será entonces que Shaul, un seguidor de Yeshua, siendo fariseo, sabía algo que aún nosotros teníamos dudas al respecto? Por ejemplo, el rabino Moses Kerser, en su célebre libro ¿Qué es un judío?, en la página 93, dice lo siguiente sobre el usar kipá: sabemos por la arqueología que en los tiempos antiguos la gente de Israel andaba con la cabeza descubierta. En el Museo Británico hay un bajo relieve del rey asirio, Sennacherib, en donde se retrataba a los judíos que no llevaban cubiertas en sus cabezas, como se puede ver en la siguiente imagen. Por lo tanto, la práctica moderna ortodoxa de mantener la cabeza cubierta en todo tiempo no se remonta al antiguo Israel. Sin embargo, en el este de las clases privilegiadas llevaban un adorno de cabeza como signo de su estado o estatus, y con el tiempo esta costumbre se extendió a todos los grupos. O por ejemplo, Abraham Milgram, en su libro El culto judío, en la página 351, dice también lo siguiente: entre los judíos modernos, la cubierta de la cabeza como símbolo de la reverencia durante el culto ha seguido siendo un símbolo religioso de importancia, pero el origen y desarrollo de este símbolo religioso está envuelto en la incertidumbre. Con el paso del tiempo, la costumbre de cubrirse la cabeza durante el culto cada vez más se convirtió en obligatoria. A medida que las persecuciones de la Iglesia aumentaron, la aversión judía a todo cristiano se profundizó. El descubrimiento de la cabeza se asoció con la etiqueta iglesia o cristianos, y por lo tanto se convirtió en repugnante el adorar, o incluso para andar con la cabeza descubierta fue considerado como imitación de los cristianos y un acto de irreverencia a Dios. Por el contrario, el cubrirse la cabeza se convirtió en un acto de piedad judía. Por conveniencia, la bóveda del cráneo o kipá se adoptó. Entonces eso también nos da un parámetro de entender cómo es que con el paso del tiempo eso se convirtió más bien en una costumbre y no tanto como un mandamiento que se pueda hallar en la misma Torá. No obstante, en donde sí podemos ver claramente que es una ordenanza el acto de cubrirse la cabeza. Bueno, eso lo vemos en el Talmud, en escritos rabínicos y no en la Torá. Por ejemplo, en el Tratado de Kiddushin 31a dice, la Gemara explica, Rabí Jonán ben Yoshua nunca se acercó 4 codos, es decir, más de 2 metros,
con la cabeza descubierta. Él explicó: debido a la presencia divina, la Shejina está siempre por encima de mi cabeza, debe actuar con respeto. O también en otro escrito dice lo siguiente: en cuanto a la obligación de llevar una kipa, halágicos expertos coinciden en que es una costumbre. La opinión predominante entre las autoridades rabínicas es que esta costumbre ha adquirido una fuerza de ley. Eso lo dice el Shulchan Aruch, Orah Chaim 2.6. Como usted acaba de leer, el usar una kipa o cubrirse la cabeza, ya sea para orar o para salir a todos lados, no está sustentada en la Torá. Por lo tanto, el enseñar y practicarlo como mitzvah, mandamientos, es seguir y enseñar mandamientos de hombres, es seguir tradiciones rabínicas, es seguir sus takanot, sus geserot, sus preceptos, sus leyes, sus normas internas como religión, y es apartarse del mandamiento escrito, manifestando con hechos que están identificados con los mandatos rabínicos, demostrando un compromiso con todo lo relacionado con la halajá rabínica y no con la enseñanza de Yeshua. Si usted está saliendo de un conjunto de normas, tradiciones paganas del cristianismo y mandatos de hombres, para una vez liberados volverse a ser esclavo de otros hombres, usted está aún a tiempo de la religión esclavizante, de llevar una levadura rabínica donde los están metiendo. Y peor aún, la kipa, que es el gorrito que hablamos, es muy parecido al que usa el papa, que se llama solideo papal, o al de los musulmanes, que se llama kufi. Entonces es seguir prácticas que son muy parecidas a las demás religiones, y es hacerse esclavos de las religiones, de los mandatos de hombres, y no obedecer lo que está escrito en los mandamientos de Dios. Entonces esto es para que ustedes, hermanos, puedan aprender sobre cómo es que se originan estas costumbres, prácticas, amuletos, símbolos que usa el judaísmo rabínico, pero que a su vez también vienen del paganismo, igual como es usado o es practicado en el cristianismo, que también viene del paganismo. El punto a lo que vamos es de que sigan solamente lo que está en la Torá y no en los mandamientos de hombres. A manera de resumen, es como comprendemos entonces que la mal llamada estrella de David ha sido utilizada en religiones antiguas, que con el paso del tiempo se fue adhiriendo a la fe de Israel. De esta manera surge, por medio de mandamientos de hombres y costumbres de hombres, más que nada de fariseos, el utilizar la mal llamada estrella de David. Asimismo, aprendimos el día de hoy que la Hamsa viene a también ser un símbolo místico cabalista que tiene sus orígenes de dioses babilónicos, incluyendo dioses egipcios, como lo que es el ojo de Horus. Así que nosotros invitamos a los hermanos creyentes en Yeshua que todo este tipo de simbología la saque de su fe y de su vida, puesto que pensando que a lo mejor viene protección o bendición, es todo lo contrario. Viene maldición al momento de nosotros echar mano de símbolos para pensar que vamos a ser bendecidos. De igual manera, nosotros invitamos a todos los hermanos creyentes en Yeshua que se abstengan de utilizar este gorrito, el cual se llama kipá, puesto que yo he conocido personas que cuando cuestionan lo que es el cristianismo y entran a las raíces hebreas, piensan que por el hecho de que el actual judío utiliza el gorrito llamado kipá y que están en lo correcto o que están haciendo lo correcto o que están obedeciendo el mandato de Dios, consideran que ellos también tienen que ponerse ese gorrito llamado kipá. Pero no es así. Ya vimos que en el siglo I, en la época de Yeshua, los judíos no utilizaban nada en sus cabezas. Fue posterior el uso de la kipá. De hecho, se oficializó en el siglo V. Y esto ya tiene que ver, o también tiene influencia, el hecho de que el Talmud
fue de los primeros escritos que empezaron a oficializarlo. Entonces hay muchas películas que yo he visto que son de la vida de Yeshua y que ponen judíos con kipá, y esto es caer en un anacronismo, porque ¿cómo le vamos a poner kipá a una persona del siglo I si todavía no se utilizaba? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros invitamos a todos nuestros hermanos que siguen la página de Apologética Netzarita a que se cuiden de estos símbolos y sobre todo de la kipá. Si estamos saliendo de mandamientos de hombres, hay que tener cuidado de no caer en otros mandamientos de hombres, de fariseos, de rabinos, que merman la fe en Yeshua. Si este video te gustó, yo te invito a que le des like, lo compartas y te suscribas.